Un gusto nuevamente estar con ustedes, hermano. Pues qué bueno que nos acompaña nuevamente. ¿Y cómo está? Pues gracias, hermano, estoy bien, gracias a Dios. Y una vez más agradecido al Señor por la oportunidad de estar aquí con usted compartiendo la palabra del Señor a las personas que nos escuchan y nos ven también. Bueno, pues qué bueno que nos miran. Y pues, como siempre lo digo, hermano, estamos muy contentos, agradecidos con Dios, y pues nos da la oportunidad de estar compartiendo un nuevo tema. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo lícito e ilícito, de lo permitido, de lo no permitido. Este es un tema muy polémico de los tiempos de Jesús. Podemos ver, hermano, que los discípulos, los fariseos, la gente se acercaba a él y le decía: Señor, ¿es lícito esto? ¿Es lícito aquello? ¿Es lícito, por ejemplo, dar al César impuestos, pagar? ¿Es lícito repudiar a sus mujeres, a nuestras mujeres? ¿O es lícito? Bueno, había esa controversia de decir qué es permitido, qué no es permitido, aún teniendo en aquellos tiempos la ley, que era en lo que se basaban. Pero la gente hoy en día pasa lo mismo, hermano. Dice, ¿es lícito o no? En estos últimos tiempos vemos que, dado a lo lícito, a lo ilícito, pues como que nos falta pues entender. Y vamos a ver esa parte donde dice 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, donde dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y que nos explicara un poquito sobre este pasaje. Interesante, hermano, ¿verdad? Siempre ha sido un tema de polémica y también de controversia, como usted estaba comentando. La persona siempre anda buscando qué es lo que está permitido, qué no es lo que está permitido. Yo creo que atrás de esas palabras muchas veces es como justificar ciertas conductas, ciertas decisiones previas, ciertos pensamientos. Como en aquel tiempo ya estaba la ley de Moisés, ahora tenemos la palabra, que es nuestra regla de fe y de conducta, y que todo lo que nosotros debemos de hacer y no debemos de hacer está aquí en la palabra. Y pienso que más que otras situaciones, quizás ya decisiones, ya conductas, ya algo ya previamente ya decidido, pero que simplemente uno o mucha gente trata de buscar un argumento, un respaldo bíblico para hacer las cosas que van contra la palabra del Señor. Leemos, voy a leer el texto que Antonio estaba citando. Está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí en estos textos que acabo de leer, Pablo está hablando, está dando dirección a la iglesia de Corinto, y que sin duda alguna es dirección para nosotros también, acerca de yo diría más que la necesidad, el compromiso que tenemos con el Señor de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. No nada más en el sentido que todas las personas tradicionalmente conocen, de tener un tiempo durante la reunión, durante el servicio, de gloria a Dios, glorificar a Dios con su voz, ¿no? Aquí Pablo está hablando acerca del compromiso, vuelvo a repetir, que uno tiene que uno tiene de glorificar al Señor con sus cuerpos. Cuando la Biblia habla de glorificar, habla de honrar, habla de agradar, habla de complacer. Y creo que nosotros como cristianos somos llamados a eso, bajo ese principio de que todo lo que hagamos, pero limitando el principio de que con nuestro cuerpo tenemos que honrar a Dios, darle honra a Dios. Pues de ahí partimos, hermano,
que con este cuerpo podemos hacer muchas cosas. O sea, tenemos la libertad de hacer muchas cosas. Se nos está permitido hacer muchas cosas, pero no todas esas cosas, como dice Pablo, nos convienen. Cuando Pablo habla acerca de cosas, podemos pensar estrictamente aquí en el texto, está hablando del asunto de la comida. Podemos hablar también acerca de la bebida y aún mismo del vestido, cosas. Pero al final de cuentas, reitero, esas cosas tienen que ser al final de cuentas para glorificar al Señor, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, no todas las cosas me convienen, aunque me son permitidas, no todas las cosas nos convienen. Y luego suma otro concepto y dice, todo me es permitido o me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Aquí en esta parte, perdón, como que veo que nos dice, todo me es lícito, todo me es permitido, mas no todo me conviene, como que hace una separación y dice, tienes que tener discernimiento en lo que es conveniente y en lo que no es conveniente. Y sin duda, ¿no? Habla sobre la comida, pero hoy en estos días, hermano, en el cristiano, hay muchas cosas que el cristiano no le convienen y las hace. Y es donde me gustaría tocar esos puntos, ¿no? De nosotros, ya como creyentes, debemos de tener un comportamiento, una actitud diferente en varias áreas de nuestra vida, sobre todo nuestro comportamiento moral, que es donde a veces fallamos más, o es donde se nota más una persona, pues ya una persona creyente. En sí, este programa hoy creo que va a estar un poco más dedicado a la gente que conoce, a la gente que es cristiana, a la gente que ya tiene tiempo en el Evangelio, caminando con el Señor. Entonces, hay cosas que a nosotros no nos convienen. Exacto, sí. Nos son permitidas, pero no nos convienen por la debilidad de algunos otros, o sea, la debilidad en la fe, en el poco tiempo, o por la ignorancia, hermano. Entonces, a veces son las cosas que yo en sí, muchas veces dentro de los lugares, iglesias, centros donde me han invitado a compartir, hago un énfasis de que debemos de nosotros tener mucho cuidado, tener ese discernimiento de ver lo que no conviene, porque a veces cuando hacemos nosotros cosas que no convienen, debilitamos al que va comenzando. Claro. ¿Verdad? Entonces, fíjese, hermano, el contexto de los versículos que acabo de leer. Pablo es claro y es tajante, y dice lo siguiente, ¿verdad? Habla acerca de los ladrones, los borrachos, los maldicientes, estafadores, dice la Escritura, ellos no heredarán el reino de los cielos. Ni dice la palabra, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios. O sea, Pablo deja en claro lo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no se heredará el reino de los cielos. Creo que queda claro en el sentido de Pablo, ¿no? Pero acá, cuando ya está brincando de cosas, entonces de ahí se abre el espacio para lo que usted comenta. Muchas de las cosas que para mí no hay problemas, que yo las puedo hacer, para otra persona puede ser ocasión de escándalo o de tropiezo. En el mismo 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, voy a leer: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Entonces, era lo que usted comentaba. Hay cosas, hablando del asunto de la comida, que por asuntos de conciencia del débil, del incrédulo, uno no tiene que hacerlo. O sea, porque dice Pablo, estamos no para agradarnos nosotros, sino agradar a otros. Pero sí es un tiempo donde las personas toman el tema, toman la ocasión, quizás hasta para hacer cosas que no les importa grabar, no les importa pisotear la conciencia de las personas. Por eso el énfasis de esta enseñanza en esta hora es pues clarificar qué es lo que nos está permitido, ¿no? Y qué es lo que no nos está permitido. En esta parte, hermano, mire, dice, a diferencia del otro, casi dice lo mismo, pero dice algo que me gusta mucho, dice, pero no todo edifica, como que abunda un poco más y nos dice que dentro de lo permitido buscar nosotros lo que es conveniente y a la vez que edifica, que nos sirve, que nos ayuda, pues, ¿verdad? Entonces, y más abajo pues nos habla precisamente lo que yo le decía, que a veces podemos dañar la conciencia de alguien, podemos con una mala acción, un mal comportamiento, y en este caso está hablando de comida, pero hay situaciones donde del vocabulario del creyente, eso yo creo que aparte de que no edifica, aparte de que no conviene, es como un golpe bajo al incrédulo, incluso al débil en la fe que está comenzando. Por eso nosotros hay que ver y tener ese discernimiento de decir, es que esto no edifica, esto no conviene. Y en Romanos 14, en Romanos 15 nos está hablando, ¿no?, que debemos de soportar al débil en la fe, ¿verdad? Que tenemos que tener pues tolerancia, paciencia, y en este caso de lo lícito y lo ilícito, pues ver que su conciencia no sea afectada y pues no hacer lo que no edifica. ¿Qué pudieron pensar, hermano? ¿Qué es lo que se nos permite? Tomando 1 Corintios 6:12, quiero tomar la idea aquí. Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces está hablando de cosas. Sí. Pienso que si cualquier cosa, y vamos a ponerle nombre a esas cosas, puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser la vestimenta, que será, como usted mencionó, puede ser el lenguaje, el vocabulario. Si estas cosas, ¿verdad?, me llevan a perder el control o el dominio propio, entonces ya no me van a edificar. No me van a edificar a mí, ni tampoco van a edificar al oyente. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque estamos viendo un tiempo, hermano, donde a través de los medios de comunicación, televisión, radio y revistas, constantemente nos están bombardeando a nuestra mente sobre la adquisición de cosas y haciendo pensar que la gente, si obtiene esas cosas, va a lograr un estatus, va a lograr un nivel, y creo que ahí es donde hay problemas, ¿verdad?, aún dentro de la iglesia. Pienso, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, la capacidad de ejercer dominio. El dominio es un fruto del Espíritu Santo que no se obtiene en un año de convertido ni inmediatamente, sino que es a través de la disciplina, a través de la prueba, ¿por qué no?, a través de la consagración, de la entrega. Entonces tiene que llegar el momento donde todas esas cosas, y algo que usted menciona que es interesante, todas esas cosas, y con la capacidad de discernir esas cosas, pues yo no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, y lo hemos escuchado, hermano, de que el tomarse unas cervezas o tomarse unas copas, la gente dice, es que Jesús, el primer milagro en Canaán que fue, convirtió el agua en vino, y pues, o sea, podemos. Y eso donde nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿conviene? O sea, Dios conoce nuestra mente, nuestro corazón, la intención con la cual estamos haciendo aquello. Pero, ¿y qué del débil? O sea,
yo le aseguro que si nosotros nos tomamos una cerveza, la gente es capaz de decir que andaban borrachos y que se habían tomado un 12 o X así. Entonces son las cosas que a veces necesitamos tener bien claras, porque hay gente o incluso hay doctrinas que dicen, no, aquí te puedes aventar 2 cervezas y no hay problema, pero edifica, ¿conviene, hermano? Fíjese, yo he escuchado creyentes donde me han dicho que para ellos tomarse una cerveza no es problema. O sea, no es problema. Entonces, como que dan a entender que han llegado a un nivel espiritual o a un nivel donde una cerveza no es ningún problema. Pero creo, ¿verdad? Creo que no edifica, no me edifica a mí, no edifica al débil en la fe, y abro la oportunidad para que la gente se escandalice. Quiero nada más citar una experiencia, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, donde viene donde aparece la primera ocasión el asunto del vino y lo que sucedió por el vino. Y es la historia de capítulo 2 de Génesis, ¿verdad? Después de que el diluvio, después de que sucede, perdón, es el capítulo 9 de la embriaguez de Noé. Versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fue Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Y el versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tienda y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, es la primera ocasión que en la Biblia se menciona el vino. Y Noé, cuando hizo uso del vino, se embriagó. Y dice el versículo 22 que Cam, ¿verdad?, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Se cree, aquí hay 2 puntos o 2 comentarios, ¿verdad? Yo estudiando un poco de eso. ¿Por qué después, cuando Noé vuelve en su sano juicio y se da cuenta de lo que hizo su hijo, por qué lo maldice? ¿Por qué le dice maldito sea Canaán y le da una maldición? Y de ahí parte las cuestiones de las maldiciones generacionales que una gente maneja. Yo leí un comentario que se me hizo de alguna manera curioso, en que Canaán, cuando dice la Biblia que Canaán vio la desnudez de su padre, dice, más que ver, parece que ahí hubo relación. Por eso hubo una maldición de parte de Noé hacia Canaán. Entonces, saco esto a la luz porque la primera ocasión que la Biblia menciona el vino, eso trajo conflictos. Después podemos ver en Proverbios 23, 29 al 35, Proverbios 20, versículo 1, 21, versículo 17, 31, versículo 6. La Biblia siempre, cuando habla de vino, habla de escarnio, habla de división, habla de problemas. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, yo creo que no es que no se debe de hacer eso, que la gente no debe de tomar a la ligera y decir, bueno, a fin de cuentas, como usted mencionaba, Jesús hizo el vino, fue el primer milagro que hizo Jesús, pues como diciendo está permitido, pero no. Una cerveza es el inicio para un camino de destrucción y de alcoholismo y de división, y pienso que no se debe de ingerir bebidas alcohólicas aunque sea una sola. Sí, porque pues yo he escuchado eso de que una no es ninguna, 2 es la mitad de una, y ahí se van. Y la escritura sí menciona que no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución. Y pues creo que una persona ya con unas cervecitas, con unos vinitos, cambia ahí la cosa. Los mismos proverbios mencionan que entra suave, pero después muerde como serpiente. Entonces son de las cosas que hay controversia aún en el pueblo cristiano. Mucha gente hemos escuchado, ¿no?, de malos testimonios de gente que dice, no, pues fulano es hermano y se avienta de vez en cuando. Pero ¿qué dice la escritura? O sea, ¿qué tanto es ilícito? ¿Qué tanto es conveniente? ¿Qué tanto edifica? Y pues el fin, como siempre lo decimos, hermano, de estos programas, es hablar con la verdad y sacar estos puntos que poco se toca. Entonces, pues... Fíjese, retomando acerca del vino, Proverbios 23, 29
Voy a leer. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Entonces, ¿para quién dice aquí, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, dice, ¿para quién los ojos morados? Pues para aquel que se emborracha, pues para él, porque una persona que está bajo la influencia del alcohol, sube el tono de su voz, se vuelve agresivo, y aquel que era muy introvertido en sus 5 sentidos, con unas cervezas, con algo de licor, se vuelve extrovertido y hasta grita y hasta quiere cantar, y a veces puede hasta ser grosero, y muchos de ellos al otro día tienen los ojos morados por causa del vino. Entonces el vino, aunque muchos dicen, es que la Biblia pues habla del vino, y como que la Biblia no da mucha claridad en cuanto al vino, y como que hay una situación de permisiva para el vino al final de cuentas trae destrucción. Podemos ver, usted puede ver a su vecino, a su familiar, a aquellos que tienen adicción al vino, cómo es la vida de ellos, cómo es su vida, cómo es su final. Lamentablemente yo tengo la experiencia de haber sido criado en un hogar donde el vino era causa de problemas, y de alguna manera tengo una experiencia y sé que el vino no edifica, no ayuda, y trae destrucción, es una situación muy difícil. Entonces creo que aunque la Biblia algunos dicen no es clara en ese sentido, creo y estoy convencido que el vino no nos conviene a los cristianos. Sea una, sea dos, no conviene. Lo que dice Isaías 5:11, dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Se pierde la noción del tiempo, se pierde todo, se pierde hasta la vergüenza. ¿Cuántos hombres no han perdido hasta su dignidad por asunto del vino? O sea, de ser jefes de familia con un trabajo productivo, agarran el vino y después se convierten en unas piltrafas, están durmiendo debajo de los puentes, andan como pordioseros buscando 2, 3 monedas para poder ingerir vino para ese vicio. El vino no está permitido, ni edifica, ni construye, ni ayuda a nadie, mucho menos a los cristianos. Hay algunos que mencionan esta parte donde Jesús pues dijo, no, haced esto en memoria de mí, sobre el pan y el vino, y lo toman, ¿no?, como una justificación para decir, no, pues, o sea, podemos. Y la Biblia dice, o sea, nos es permitido, pero es donde debemos nosotros, lo repito una vez más, hermano, tener el dominio ante esa situación, tener el discernimiento que no nos edifica, que no nos conviene. O sea, yo creo que Dios conoce nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Pero nosotros, pues no hay que dejarnos dominar de este tipo de situaciones. Otra, hay gente que fuma también, hermano, y yo creo que eso no edifica. Y una vez me encontré un hermano y no sabía que yo también era cristiano, y es donde a veces como que da vergüenza, ¿no? Y este hombre llegó allá al negocio donde estábamos y empezó a fumar, pero yo miraba a su mujer, a su esposa, con un aspecto así cristiano, una mujer, pues... Le daba testimonio a ella, ¿no? Al ver el semblante y su manera de vestir, yo miré como que era cristiana, empecé a hablar con ella y me dijo que sí. Y se acercó el esposo y seguimos conversando. Le dije, ¿pero por qué fuma? Dice, es que no puedo. Y ya tenía años de creyente. Son situaciones donde yo sé que los vicios no es fácil, pero yo por experiencia propia, hermano, puedo dar testimonio de que cuando nosotros
pues hay que dejárselo al Señor y que nos ayude, pero también esforzarnos y decirle, Señor, pues no quiero, reconozco y ayúdame. Y yo dejé de fumar de un día para otro, teniendo varios años de fumador, de un día para otro, y aproximadamente pues son como 5 años, y bendito sea Dios que me ha fortalecido, que me ha ayudado, de que sigo, y pues ya logré sobrepasar eso, y ahora pues es otra vida, ¿verdad? Es otra vida el aprender a vivir sin adicciones, porque una de las cosas que seamos creyentes o no seamos creyentes, hermano, de lo que no nos conviene es de que al final viene siendo como dice el proverbio, es como una serpiente que te va a morder, después te va a destruir. Todos los vicios en su momento tienen la apariencia de gustar, de deleitarse, pero al final son como la muerte, vienen a destruirnos. Entonces son de las cosas que no nos conviene. Otra de las cosas, hermano, que no nos conviene, por ejemplo, es asistir a lugares. Había un hermano que decía, voy a ir a la cantina buscando una tentación para vencerla, o voy a ir a evangelizar. ¿Hasta qué punto es lo que me gustaría que aquí nos dijera? ¿Qué lugares nosotros como creyentes nos es permitido, o hasta dónde no nos es permitido? Yo creo, hermanos, que mucho de la vida en Cristo es el sentido común, hermano, muchas veces. Hay personas, como el hermano comentaba, espiritualizan algo que por sentido común no se tiene que hacer. Si al sentido común le agregamos la palabra del Señor, pues más fuerza tenemos. O sea, tenemos que usar mucho el sentido común. Para tener una vida en el Señor correcta y victoriosa, no debemos nosotros anular el sentido común y espiritualizar las situaciones. Porque cuando se espiritualizan cosas que mi sentido común me dice no lo hagas, causan conflictos y problemas, como las que usted citaba, de aquellas personas que pensando para evangelizar o para alcanzar van a una cantina. Y peor si estas personas salieron de las cantinas y vuelven al lugar donde salieron, muy seguro es que si continúan en eso, al rato van a estar como aquellos que quieren alcanzar, ¿no? Hay muchas cosas, hermano, que uno, vuelvo a repetir, tiene que hacer uso del sentido común. Un ejemplo que viene a mi mente también esto, en cuanto a asesorar, en cuanto a aconsejar a una mujer, por sentido común uno no lo tiene que hacer, y uno no debe espiritualizar de que uno pues le estoy hablando del Señor, está la Biblia, no, por sentido común, en primer lugar, porque nos puede llevar a un campo de tentación y podemos cometer errores. Otra situación no es de buen testimonio. Entonces, el sentido común, creo, hermano, nos ayuda mucho a guiarnos y no hacer cosas, vuelvo a repetir, que darle un tinte, un maquillaje espiritual. No hay que hacerlo simplemente. Entonces, creo que no es lo correcto, no se debe de hacer eso. Sí, porque hemos sabido, ¿no?, de casos, hermano, donde consejeros, líderes, pastores, no sé, yo digo, a lo mejor han tenido la buena intención, ¿verdad?, de ayudar a alguien, y vemos, dada tanta necesidad, sobre todo tanta pobreza espiritual en la humanidad, hermano, hay las mujeres, como que es más fácil acercarse a Dios, buscarle a Dios, pero sí es cierto, son cosas que hemos sabido de que pues han dañado al Evangelio, han dañado a las cosas de Dios, al reino de Dios, porque no es conveniente, por ejemplo, que un hombre dé consejería a una mujer, y más que vaya a su casa. Si está casada, pues peor. Si está soltera, viuda, divorciada, pues no ayuda. Entonces son de las cosas donde bien dice, ¿no?, que hay que usar el sentido común, y que aunque tengamos la buena intención dentro de nuestra voluntad de ayudar, pero hay cosas que Hay gente, como usted menciona, tiene
la buena intención de poder ayudar a ciertas situaciones, pero se entra a un campo minado que tarde o temprano le puede explotar a uno. Quien hemos tenido experiencias en la vida de fracasos ha sido por eso, por no hacer uso del sentido común, creyéndose uno con mucha fuerza espiritual, creyéndose uno sabio en su propia opinión, creyendo que uno tiene control de la situación. Después de que sucede lo que sucede, nos damos cuenta que éramos tan vulnerables, y eso nos da a entender que debemos tener cuidado. O sea, uno debe tener cuidado porque el mundo y las situaciones están llenas de tentaciones que nos llevan, ¿verdad?, a cometer errores. Entonces, creo que hablando de lo que estamos hablando, de lo permitido y no lo permitido, creo que no sería lícito ministrar a una hermana, ¿verdad?, independientemente si es casada, divorciada, abandonada, o sea, solo, el pastor o un servidor o el líder a una mujer sola. Hacer invitación de nuestra esposa o canalizarla con una hermana de la congregación por asuntos de sentido común y por asuntos, vuelvo a repetir, para no meternos ni comprometernos ni tener problemas, como vuelvo a repetir muchas veces, por ignorancia, por creer que uno es más, se mete en problemas y después las consecuencias son muy tristes y devastadoras y a veces se arrastran toda la vida. Así es. Bueno, hay muchos malos testimonios y situaciones reales. Esto es real de hombres de Dios que a través de este tipo de situaciones pues han mermado, han fracasado en su carrera ministerial. Es triste, ¿no? Otra de las cosas, hermano, dentro de nosotros los cristianos, por ejemplo, algo donde tenemos que tener nosotros el discernimiento. Es permitido ir al cine, y si ir al cine, ¿qué películas ver? Es permitido ir a fiestas, a casinos, ese tipo de cosas. A veces la gente se pregunta, hermano, ¿me convendrá? O sea, ¿hasta dónde estoy mal o no, o estoy bien? Hablando de lugares, ¿no? ¿Qué lugares Claro. están permitidos? Puede haber hermanos que están en contra de que los mismos creyentes vayan al cine, porque aún citan fuera de contexto el Salmo 1, ¿verdad? No sentarse en sillas de escarnecedores. Pienso, hermanos, en este sentido, que muchas veces no necesita ir uno al cine para ver películas, programas, novelas con contenido explícito sexual. Lo puede hacer uno y lo puede ver desde su casa. Entonces, en ese sentido, yo pienso que más que del lugar, uno tiene que tener cuidado lo que uno mira, porque lo puede mirar en la misma casa. Ahora, con el sistema de cable, con Sky y con todas esas medios, se presta la oportunidad para que en la casa puedan entrar programas que insten y motiven y despierten los apetitos de la carne, sin necesariamente ir al cine, porque puede ir al cine y puede ver una película apta para la familia, para los niños, pero vuelvo a reiterar lo que dije en un principio. Vivimos un tiempo donde hay un libertinaje en la sexualidad, donde, hermano, aún uno puede estar viendo un programa familiar y de repente aparece una imagen con contenido que no es muy edificante. Entonces yo pienso en ese sentido, más que del lugar, hablando del cine, uno tiene que tener cuidado lo que uno mira, porque lo que uno mira, o sea, el problema de los hombres, la lucha de todo hombre es lo que miramos. Por ejemplo, un cristiano, ¿hasta dónde le conviene o es permitido asistir a un casino, un lugar de baile, algo así? Creo, hermano, vuelvo a repetir, por la lucha que todos los hombres tenemos en cuanto a la mirada, en cuanto a lo que vemos, y el ambiente que se da en un casino no es propicio, tomando lo que estamos viendo en 1 Corintios 10:23, no me edifica, al final de cuentas. Si dijera que el casino es un negocio, el que va al casino a apostar de 10, 9 pierden, o sea, no ganan. Entonces, y el ambiente de cigarro, de alcohol, de mujeres sirviendo, de las mujeres que existen ahí, de palabras, o sea, no edifica. Entonces creo, hermano, porque que no. Hay dichos, pues, y he escuchado, hermano, que dicen, no, tú puedes andar entre el lodo, pero no te vas a embarrar.
como justificando, ¿no? O sea, puedes ir, no hay problema, mira, Dios sabe. Fíjese, pero que nosotros como cristianos, más que ser gente de dichos, es que debe ser una gente de la palabra, porque la Biblia dice que, o sea, no hay quien vaya a jugar con fuegos y no se queme. Entonces es palabra con el dicho, pero la gente que antepone el dicho es que porque ya practica, está acostumbrado y es una manera para justificar. Entonces pienso, hermano, vuelvo a repetir, por la lucha que tenemos nosotros los varones, por el problema que tenemos acerca de lo que miramos, pues pues no frecuentar esos lugares, hermano. De verdad. Otra cosa, hermano, dentro de lo que no edifica, dentro de lo que es lícito o no es lícito, la televisión. Es lícito, o sea, es permitido hasta donde, o sea, lo podemos ver muchas cosas, pero como lo decimos, a la larga, pues vamos a ver las consecuencias buenas o malas. Pero algo que muchos cristianos se preguntan, ¿hasta qué tanto daña o es permitido ver las novelas? Mire, yo pienso que en esto de la televisión tiene que manejarse una vez más el sentido común y de esas cuestiones. Al final de cuentas, el contenido de las novelas llevan a la gente a imaginarse cosas que no son la realidad. El contenido de las novelas en su mayoría tienen que ver con infidelidad, con adulterio, con quitarle la esposa al mejor amigo, con que llega la sirvienta a la casa del hacendado y se queda con el dueño de la hacienda. O sea, ese es el mensaje que se está proyectando en la televisión, es el mensaje que absorbe la gente, es el mensaje que la gente tiene en su mente, y eso lleva a la gente, en vez de enfrentar la realidad diaria, llega muchas veces a tratar de, ¿qué será?, de enajenarse en ese contenido que al final de cuentas no nos ayuda ni nos edifica. A mí ni modo que me edifique que si una sirvienta llegó a la hacienda, o sea, a mí no me edifica nada para eso, pero sí es un foco de atención, un imán a muchos hogares, ¿verdad? En nuestra experiencia no tenemos el sistema así nosotros en nuestro hogar de una televisión de paga, tenemos el canal, 2 canales, ¿verdad? Así, y de alguna manera pues eso pues ayuda, pero creo que el contenido prácticamente de las novelas no es muy favorable. Mi hijo platicaba esta semana con mi hijo y me decía, pa, me preguntaba sobre programas que ayudaran en la educación, que le dijera uno, no encontré, hermano. Dije, a ver, me quedé pensando, las noticias, pues no, o sea, puro secuestro, narcotráfico, política. Las novelas, pues ya comenté el contenido. A ver, ¿qué más cansa? Programas del mundo secular de la televisión, son muy pocos los que llevan un énfasis de educación, y cuando se proyectan son aburridos y se omiten, porque la gente buscamos la sensación, buscamos otras cosas. En ese sentido pienso que debemos de tener cuidado, y qué difícil es eso, hermano, tener una disciplina. Yo conozco un pastor, ¿verdad?, donde él no tiene televisión, así, o sea, donde no permite a sus hijos ver televisión, ¿verdad? Yo respeto al hermano, ¿verdad? Es un siervo del Señor, él no tiene televisión en su casa, nada que ver con la televisión, pero dice, ¿sabes que la televisión no nos ayuda para nada? Y así ha educado a sus hijos. Es objeto para que muchos lo critiquen, lo vean como anticuado, es asunto de él, pero si le ha funcionado, está bien. Hermanos, podemos vivir sin televisión nosotros siempre. Hace poco nosotros vemos, tenemos ahí el sistema Sky, ¿no? Y nos ha tocado ver programas, y algo que voy a mencionar, hay un programa donde se llama Adolescentes Rebeldes. Me gusta porque los canalizan, fíjese bien, con gente cristiana en una semana, y vemos que sí hay un cambio. Vemos que en esos chavos bien rebeldes, jóvenes o jovencitas, que fuman, toman, que llevan una vida sedentaria, que como los niños ni estudian ni trabajan, y vemos que sí influye el llegar a un hogar donde vean que hay reglas, donde vean que hay orden, donde está Dios. Entonces ese programa trae un buen mensaje. Trae muy buen mensaje, yo se los recomiendo, se llama Adolescentes Rebeldes.
Entonces, dentro de lo que edifica, otra de las cosas, hermano, también las caricaturas. Hay caricaturas que yo he escuchado a predicadores que dicen, es que los niños no deben de ver caricaturas, o cierto tipo de caricaturas no les son buenas, que llevan mensajes subliminales, que detrás de eso está, bueno, hay una maquinación del enemigo y todo eso. Yo escuché, hermano, tiempo atrás, donde decían que todo lo que tiene que ver con Disney tenía su origen satánico por los mensajes subliminales, por todas esas cuestiones, y realmente yo no estoy muy familiarizado con eso y no sé yo mucho, pero al menos las caricaturas como las chinas, como ese Dragon Ball Z, entonces, o sea, yo veo, o sea, nunca vi una caricatura total, miraba así pedazos, pero sí como que estaban como, si no traen un mensaje subliminal, sí traen un mensaje muy gráfico, porque los monos esos se transformaban como en demonios, con poderes, o sea, y pienso que ese tipo de caricaturas, no edifican a los niños, ¿verdad? Yo pienso que otro tipo de caricaturas sí ayudan a los niños, pero también irnos a los extremos, que todas las caricaturas tienen un mensaje satánico y subliminal, pues sería también hablar de la música, y yo no sé eso realmente cómo sea, si sea verdad o sea mentira, pero pienso que sí hay ciertas caricaturas que traen un contenido muy satánico, sin un mensaje subliminal, pero sí un mensaje muy gráfico, satánico, se transforman en criaturas medias demoníacas, lanzan poderes y esas cuestiones, y que creo que no ayudan mucho a los niños eso, ¿verdad? Yo lo que he visto que yo le digo a mi niño, ¿no? Que las caricaturas donde son muy peleoneras, pues como que no, los aceleran y ahí andan, de alguna manera sí los influye a ser un poco más peleoneros a los niños. Ahorita mencionaba, hermano, sobre la música. Es otro tema muy importante, ¿no? Pero dentro de lo que es lícito o no, hay gente que aún siendo creyentes ya con tiempo, les gusta escuchar música que nosotros llamamos del mundo, o música circular. ¿Hasta dónde nos es lícito, hasta dónde nos es permitido sobre la música? Hace unas semanas atrás encontré a una persona, a un señor que él dice que es un ministro, y estaba tratando el tema sobre la música. Bueno, entonces él tenía una definición muy tajante en cuanto dice que eso del reggaetón cristiano, de eso, no. La música tiene que ser una música sacra, una música que te inspire y te conecte a alabar al Señor, y nada de eso. Y ya así en el intercambio de ideas, yo le comenté algo que yo leí hace tiempo, y creo que es así, que en sí, pues no hay una música que diga esta música es cristiana y esta música es secular. No, pienso que lo que distingue no es tanto la música, sino es el contenido, ¿verdad? O sea, hay gente que le gusta escuchar música de banda pero con un contenido cristiano. Hay gente que le gusta escuchar música de balada pero con un contenido bíblico. Entonces, en ese sentido, la música, yo pienso que está abierta para los diferentes gustos. Imagínense a los jóvenes ahora escuchar música de trío, se iban a aburrir. Un congreso de alabanza de jóvenes con música de trío, se iban a aburrir los muchachos. Entonces pienso que en cuanto a la música es de acuerdo al gusto de las personas, que es muy variado. Lo que sí es importante ahí es el contenido. El contenido, porque aún dentro de nuestras congregaciones hay alabanza de adoración, o hay alabanza o adoración que su música no es ni rock, no es ni reggaetón, sino que es una música suave, pero mucho del contenido no es bíblica. Y la hemos cantado por tradición, y la hemos hecho parte de nuestra liturgia, pero mucha de ella no es bíblica, ¿verdad? Y quiero expresar una, y con el respeto que se deben ustedes, hermanos, sin el afán de ofender a nadie, un canto muy antiguo, muy tradicional, que decía, y no lo voy a cantar porque no sé cantar, decía: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Entonces, pues, yo pienso que eso, hermano, no sé, o sea, no es muy bíblico, porque ¿quién de nosotros no hemos estado tristes? O sea,
de alguna manera como que limitan a la gente. No, o sea, no, si tienes a Cristo no debes estar triste porque tienes a Cristo, no. O sea, uno puede estar triste. O sea, mucho contenido de música que vuelvo a repetir, su contenido no es muy bíblica, pero la hemos cantado como tradición. Pero en gustos hay diferentes opciones para la gente que Dios permite. Dos cosas yo quiero rescatar de lo que ya hemos leído, hermano, acerca de las cosas que hablamos de la música, de la bebida, de lugares. Si estas cosas me llegan a dominar y no me edifican, obviamente no las tengo que hacer. Si esas cosas me empiezan a controlar, de tal manera que llámese un programa X, me hago adicto a ese programa X y me desconecto de mi familia, me desconecto de todo porque tengo que estar frente a ese programa X, entonces ya estoy haciendo una adicción, no me conviene, ¿verdad? Entonces, si me hace perder el control de las cosas y de mi vida, no me es conveniente. Si no me edifica, tampoco me es conveniente. Si para otros les conviene, si para otros los edifica, pero yo sé que a mí no me conviene y me está robando el control que debo de tener de mí mismo, no me conviene. Llámese, aún ahí incluimos el asunto del vino, que obviamente ya declaramos y lo pusimos aquí en la mesa. No recomendamos ni una, no hacerlo. Entonces en ese sentido debemos tener claro, hermanos, o sea, cosas que no nos edifican y cosas que van a tomar control de nuestra vida, hacerlas a un lado, porque el problema es abrirle la puerta, hermano. Sí, sí. Después de una puede venir otra y otra. Ahorita que hablaba de la música, hermano, y hablando de lo que conviene, lo que no conviene, una preguntita. Dentro de poco, el próximo año, viene el Papa a México. No sé si sepa que se le hicieron la invitación a varios cantantes cristianos y pues muchos no aceptaron, pero dentro de esos Marcos Witt dijo sí voy y aceptó. Entonces quisiera leer este pasaje, 2 de Corintios 6, 14 al 16, y aquí nos habla, y me gustaría también que nos explicara un poco sobre, dice que no os unas en yugo desigual con los incrédulos, dentro de lo que conviene, dentro de lo que no conviene, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y nos da pues una referencia muy clara, pero ¿cómo la ve usted con eso? Leemos el texto, hermano, leo el texto. No es 2 de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hablamos, hermanos, de los tiempos difíciles que estamos enfrentando y que estamos viviendo, y uno de ellos, hermanos, es la promoción abierta de muchos grupos cristianos. Pienso que algunos por ignorancia, otros por conveniencia lo hacen, que es el ecumenismo. Y el ecumenismo nada más y nada menos es el deseo de unir, de unificar todas las religiones del mundo para hacer presencia, para estar de acuerdo. Y la filosofía del ecumenismo es decir, si tú eres un cristiano, si tú eres un católico, si eres un budista, si eres un hinduista, no nos importa. Es el mismo Dios, vamos a unirnos. Pero al final de cuentas no debe ser así, hermano. Y una de las cosas que vamos a ver en este último tiempo es la promoción y la unificación de muchas personas cristianas a esa corriente devastadora ecuménica. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo he visto algunos videos en YouTube de Marcos compartiendo con algunas personas
católicos romanos allá en Argentina, por aquellos lugares, y ahora en esta ocasión que comentan que el Papa ahora en su próxima visita a México se le invitaron a muchas gentes y ellos no quisieron y Marcos Witt accedió. Creo, hermano, respetando al hermano, su ministerio, su trayectoria, su influencia en la vida del Evangelio, creo que en ese sentido, tomando el tema que estamos manejando, al hermano no le conviene, no le es lícito. No. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica hemos estado separados, no ahorita, desde mucho tiempo. Un hombre, un evento, no va a unir la separación de cientos de años. Es más, Dios no está interesado en que usted y yo tengamos relación, comunión, confraternicemos, nos unifiquemos con personas que no han nacido de nuevo. Yo no entiendo ni comprendo por qué la gente, o sea, ¿cuál es el interés o el afán? O sea, no sé. Pues vuelvo a repetir, mucha gente se mete en el movimiento ecuménico por ignorancia o tratando de, no sé, de alcanzar algo. La Biblia dice qué comunión tiene y da varios ejemplos, ¿verdad? Belial con Cristo, la luz con las tinieblas, el creyente con el incrédulo. O sea, si la Biblia me está diciendo que no hay ninguna comunión, que la comunión se da en el contexto de la iglesia de Cristo, los que hemos sido salvados y perdonados, los que somos parte del cuerpo de Cristo, entre nosotros se da la comunión. Y es difícil, hermano, no es fácil porque tenemos diferentes maneras de pensar. ¿Qué le andamos buscando con gente que no ha nacido de nuevo? Mire lo que dice Efesios 5:7, lo voy a leer rápidamente. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, nos dice que no es convenir. Definitivamente no nos da una alternativa y nosotros, yo al menos digo de que si nosotros nos consideramos luz, ¿por qué volver a donde el Señor nos sacó? Porque la mayoría estábamos en tinieblas, estábamos en esa situación. Entonces, pero yo veo que muchos lo agarran, dice, es que no, el decir no os unáis en yugo desigual simplemente quiere decir que no te cases con alguien. No, va más allá. O sea, aquí la Biblia no está hablando de qué. O sea, mucha gente lo limita únicamente a que una persona cristiana, llámese hombre o mujer, no debe casarse con una persona que no es cristiana. Estamos a favor de eso y creemos eso. Y mucha gente limita únicamente ese texto a eso, pero no, habla de comunión. Que eso es bien importante, como vuelvo a repetir, la comunión se debe de dar en el contexto de nosotros como iglesia, y es difícil, hermano. Yo he encontrado personas que dicen que tienen mejor relación con la gente inconversa que con los cristianos, y cuando yo escucho eso digo, pues esta persona está en tinieblas. No le ha amanecido. No le ha amanecido, porque está igual, o sea, sí. que no es sencillo tener comunión. Claro que no es sencillo, pero tenemos que esforzarnos. Yo escuché un comentario sobre Billy Graham y uno de los Graham de que la idea, fíjese, de hacer este ecumenismo, esta unión entre los cristianos, era de que, dicen, el pueblo musulmán tiene muchísimos millones de creyentes en Buda, otros en Alá, y nosotros pues nos vamos a unir, los cristianos. Y órale, entonces como que por ahí va la cosa de esa unión, pero nosotros los que pues nos consideramos cristianos bíblicos, evangélicos, creo que pues debemos de ser celosos por la palabra, porque la palabra no nos da la autorización para hacer ese tipo de cosas, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y mire, vamos por el tiempo, vamos a ver otro pasaje y que es muy mencionado
Mateo 12, del 1 al 12, los tiempos de Jesús también hablando sobre lo ilícito, sobre lo que no era ilícito. Y aquí él, pues, nos da una demostración, ¿no?, de que a veces tiene que haber amor y misericordia en el caso de algunas situaciones, como por ejemplo en este caso él hace referencia de... Bueno, vamos Lo leo. Sí, a ver, hermano, por favor. Ok, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Un poquito más en el versículo que sigue, me parece. El 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Hasta el 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por cuán siguiente es lícito hacer lo bien en día de reposo. Bueno, aquí nos habla este pasaje, y también, mire, es muy, muy importante. Este pasaje, si se malentiende, se malinterpreta, hermano, porque como que da para decir: no, pues mira, el Señor reprendió a los fariseos el día que sus discípulos comían ahí en la siembra aquella, y les dijo, pues no, o sea, como que da cabida a hacer muchas cosas y decir, no, pues es lícito. Pero aquí Jesucristo nos habla, ¿no?, de que quién de vosotros, si su animal cae a un pozo y ya porque es día de reposo, pues no lo sacaría. O sea, hay que hacer el bien. Aquí nos habla del amor y la misericordia que va más allá. Por ejemplo, hubo un tiempo donde yo regalaba discos, hermano, y por alguien le llamó pirata, pero yo le sacaba copia y las regalaba. Yo decía, pues es que edifica y es bueno. Y alguien me dijo, no, son piratas. Entonces, a veces uno queriendo hacer el bien, pero viene el legalismo en estos casos. Pero yo creo que, lo repito, cuando está el amor y cuando está la misericordia, yo creo que va más allá de lo lícito, sin, claro, irse al otro extremo. Pero aquí en este pasaje pues nos habla Jesús de que nosotros pues debemos también de tener ese discernimiento, hermano, que nos hace mucha falta hoy en día en la mayoría de los creyentes, y por lo mismo muchos hacen lo que no deberían de hacer por falta de discernimiento, por falta de madurez en algunos casos, y pues no sé. O por no conocer, ¿no? O hay gente que siendo bien intencionada hace cosas que no debería de hacer. Entonces, comentaba en un inicio que el sentido común en la vida cristiana nos va a ayudar mucho a hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra. Bueno, pues entonces, pues el deseo, ya ven que de estos programas es de edificarnos un poco y de que usted conozca estos puntos de vista, cosas que normalmente a veces no se tratan, hermanos, en las congregaciones. Y pues damos gracias a Dios porque pues nos da la oportunidad de poder hablar de esto, de lo que es lícito, de lo que no es lícito, de lo que conviene, lo que no conviene, y a veces que no nos gane, ¿no?, lo que me gusta, porque si nos dejamos de llevar por los gustos, aunque no nos convenga, pues tenemos que
pues echarle coco en ese tipo de situaciones. Entonces, por lo demás, hermano, pues llegamos al fin de este programa. Esperemos que sea de edificación a su vida. Y pues recuerde, conociendolaverdad.com, visite nuestra página y podrá ver y muchos mensajes. Y pues gracias a nuestro hermano y colaborador Daniel, también maestro de la Escuela Bíblica Fuente del Valle de aquí de Vicente Guerrero, pues qué bueno que nos acompañe, hermano. Que Dios me lo siga bendiciendo y pues últimas palabras para despedirnos. Agradecer, hermanos, y esperando que el Señor bendiga siempre sus vidas. Gracias. Bueno, pues así llegamos al fin y recuerde, Cristo viene pronto, échele ganas y ánimo.